En esta clase vamos a tomar como eje de análisis la dimensión que articula todas las otras dimensiones, o sea, la dimensión pedagógica de una escuela. La dimensión pedagógica de la escuela es más que la suma de las otras dimensiones, sino es que justamente es la que establece las relaciones entre esas dimensiones. Por eso, cuando uno quiere pensar o analizar pedagógicamente una escuela, lo que puede mirar es cuál es el proyecto de esa escuela, o sea, qué es lo que se propone esa escuela en términos de sentido educativo. Por eso la dimensión pedagógica de la escuela se manifiesta en su proyecto pedagógico institucional o en su proyecto educativo institucional o PEI, que es el modo en que lo van a encontrar muchas veces en las escuelas. ¿Por qué hablamos de proyecto? ¿Por qué hablamos de pedagógico? ¿Y por qué hablamos de institucional? Hablamos de proyecto en términos de futuro, de orientación, hacia dónde va la escuela, qué es lo que se propone hacia adelante. Es pedagógico porque no refiere solamente a lo que se enseña y lo que se aprende, sino al sentido que esas prácticas tienen, el modo en que se llevan a cabo, cuál es el compromiso, cuál es el lugar de los actores, de qué manera se organiza. Por eso es más que la suma de las otras dimensiones. Y es institucional porque cada escuela, esto es lo que le da el perfil a cada una de las escuelas. Por eso un proyecto pedagógico institucional es propio de cada escuela y el mismo no serviría para otra escuela, ya que define sus aspectos propios e inherentes a cada escuela. En esta clase yo he recuperado algunos ejes del proyecto pedagógico institucional que me parece importante a considerar, que ustedes van a completar con la bibliografía que tienen. El proyecto pedagógico institucional de una escuela es su manifestación de la autonomía relativa, por lo que habíamos planteado al inicio de la unidad. O sea, una escuela, si bien es una parcela dentro de la sociedad que tiene especificidad y función propia, no funciona independientemente. O sea, tiene prescripciones que tienen que ver con los mandatos sociales y esencialmente con el currículum prescripto, o sea, con lo que el Estado define para esa escuela. Pero a su vez, esta escuela puede traducir ese currículum prescripto en un currículum propio, que lo plasma en su proyecto pedagógico institucional, y para eso sí tiene autonomía cada una de las escuelas. Pensar en el proyecto pedagógico de una escuela significa pensarlo como una actividad existencial. O sea, una escuela, uno podría decir, no tiene proyecto, es proyecto, ser proyecto, ya que ahí es donde le da sentido a las prácticas que en esa escuela se llevan a cabo. En términos instrumentales, un proyecto educativo institucional tiene etapas, y uno en este sentido podría hablar de dos cuestiones. Una etapa en términos simbólicos, a decir, nunca un proyecto de una escuela se termina, nunca se acaba, es el modo en que tiene de transitar esa escuela. Pero en términos instrumentales también uno podría decir que hay etapas las cuales son un diagnóstico, si uno necesita reconocer qué es lo que tiene, con qué es lo que cuenta, qué es lo que ocurre en una escuela en un determinado momento, una etapa de diseño, que es el momento donde uno piensa y realiza las definiciones, todas estas definiciones de las distintas dimensiones de la escuela que hemos estado llevando acá, que hemos estado describiendo, una etapa de ejecución, que sería la puesta en marcha de esos proyectos, y una etapa de evaluación donde uno mira en qué le ha ido bien, en qué cosas debe modificar, etc. Si bien uno habla de etapas y habla de primero, segundo, tercero, cuarto, estas etapas se van entrelazando.
Es más, o sea, uno podría decir cuando está diagnosticando, está evaluando, por ejemplo, y no puede, si en el momento de la ejecución del proyecto está viendo que hay cosas que requieren ser modificadas, modificará el diseño y así sucesivamente. Además, uno puede pensar ese proyecto en distintos niveles de concreción. Y así hablamos de proyecto pedagógico institucional o PEI, proyecto curricular institucional o PCI y proyectos específicos. El proyecto pedagógico institucional o el proyecto educativo institucional es el macroproyecto de la escuela, es la que lo define como tal y abarca todas las dimensiones. El proyecto curricular institucional o PCI, ese proyecto refiere a la dimensión, específicamente a la dimensión didáctica de la escuela, ya que en él uno define cómo se va a enseñar y aprender. Y a su vez también las escuelas pueden tener proyectos específicos. Los proyectos específicos son de menor nivel de abstracción, más concretos, en términos temporales más cortos, pueden abarcar solo un aspecto de la escuela, etc. Si por ejemplo uno podría decir, bueno, un proyecto específico de lectura para primer ciclo, eso sería un proyecto específico. Cuando uno analiza estos distintos niveles de concreción, a veces, y desde la lógica, uno podría pensar el proyecto pedagógico institucional es el orientador, por lo tanto el curricular y los específicos deberían estar vinculados. Pero en la práctica, a veces, los proyectos específicos de un grupo de docentes, de una parte de la escuela, son el motor para generar otros proyectos más amplios que terminan plasmando y dándole el perfil a esa escuela. Los proyectos pedagógicos institucionales no hay modo que se gesten si no es en términos colectivos. Por eso cuando nosotros les decíamos que las competencias del trabajo grupal es una competencia específica de la profesión docente, por ejemplo, este es un modo o un espacio en el cual hay que trabajar en grupo. Si no es en forma colectiva con el equipo de una escuela, no hay proyecto colectivo, o sea, los proyectos institucionales no son del director o de 2 o 3 profesores, porque si no, en la práctica después es imposible generar la participación real de todos los actores involucrados en ese proyecto. A modo de síntesis, uno podría decir que el proyecto pedagógico institucional es el organizador institucional, es el que le da el perfil, las características a esa escuela y le otorga sentido a la práctica educativa en esa escuela. En definitiva, el proyecto educativo es la manifestación de la pregunta ¿para qué educamos? O sea, el sentido de una práctica educativa se manifiesta y se plasma en el proyecto educativo de cada una de las escuelas. A nuestro entender, esto recupera y nos hace volver a la primera unidad del programa, donde dijimos que el objeto de estudio de la pedagogía no es la educación en sentido abstracto. O sea que cuando una escuela formula su proyecto pedagógico institucional, en definitiva, lo que define ahí es que entiende por educación. Por eso, cada uno de los actores debe hacerse cargo de las definiciones que ese proyecto tiene.